estudiando la oración de entrega, ¿cierto? Y la oración de consagración. Y hoy vamos a ver la oración de acuerdo. ¿Okay? Creo que la oración de acuerdo es una de las oraciones más importantes que hay. Entonces hoy día vamos a tratar de ver la oración de acuerdo y la oración unida. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Con tu palabra, Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que quieres enseñarnos hoy. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea sembrada en el nombre de Jesús. Entonces, la oración de acuerdo. Si vamos todos, por favor, a Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, 19, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí dice atar en la Reina Valera. Lo voy a leer en la... atar. Ok. Se los voy a leer en la versión amplificada. Dice, de cierto os digo que todo lo que se prohíba y declaren ser inadecuado e ilegal será. Lo que ya está prohibido y lo que será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan y declaren correcto y lícito en la tierra será. Y ya está permitido en el cielo. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, armonizan juntos, hacen una sinfonía juntos sobre cualquier cosa, nada y todo, que se pueda pedir, sobre cualquier cosa, nada y todo, que se pueda pedir, que vendrá a pasos y ser hecho por mi Padre que está en el cielo. Entonces, si nosotros estudiamos este verso, primero dice que todo lo que nosotros declaremos, o dice en la versión que leímos recién, todo lo que prohibamos o atemos. ¿Cómo podemos atar algo? ¿Cómo lo atamos? Según lo que estamos leyendo aquí, según las dos versiones que leímos. ¿Con qué estamos atando o desatando? Con nuestras palabras. Entonces, antes de seguir viendo este verso, tenemos que ver la importancia de las palabras. Ahora, no es cualquier palabra, sino que son tus palabras, porque cuando tú oras una oración de acuerdo, son tus palabras, ¿cierto? Que se ponen de acuerdo ¿con quién? Con las palabras de Dios. Y tú buscas a otra persona que se pone de acuerdo con esas mismas palabras con Dios. Entonces, es muy importante qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que vamos a decir en una oración de este tipo. Entonces, Proverbios 18:21, Proverbios 18:21 dice, el 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces de repente nosotros no nos damos cuenta, pero cuando la Biblia habla de confesar, de hablar, habla de que nos pongamos de acuerdo con lo que Dios dice, ¿cierto? Entonces ahí es homolegeo, o sea, hablar igual que. Cuando nosotros hacemos una oración de acuerdo para atar o desatar, tenemos que ponernos de acuerdo y hablar lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo no saco nada con ponerme de acuerdo con una persona, yo digo, sí, Señor, gracias porque por su llaga ha sido sanado, y la persona dice, sí, Señor, sí es tu voluntad. Porque ahí en ese momento nos damos cuenta que no estamos de acuerdo,
¿cierto? Entonces, lo primero y lo más sano que se hace antes de que nos pongamos de acuerdo en una oración es que cuando tú necesites ponerte de acuerdo con alguien, busca las escrituras que están de acuerdo a esa petición que tú vas a hacer. Y tú te pones de acuerdo con la persona para declarar y sabiendo que la voluntad de Dios es con respecto a ese tema. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a ese tema? Entonces tú te pones de acuerdo con eso y hablas de acuerdo a eso. ¿Entiendes? Entonces, no podemos, hay personas que me dicen, pastora, póngase de acuerdo conmigo para orar. Entonces, a veces tú te encuentras con la sorpresa que lo que tú estás orando es diferente a lo que ellos están orando. Entonces ahí no hubo acuerdo. Además, la oración de acuerdo tiene que ver con ser un compañero de oración. O sea, tú estás de acuerdo antes, durante y después de la oración. No es algo que solamente, sí, estoy de acuerdo contigo ya. No, no es así. Porque tú tienes que, por ejemplo, me voy a poner de acuerdo con X persona. Sí, Señor, está hecho. Ok, no nos vimos, se fue a su casa, yo fui a la mía. Llegué a mi casa y me preguntan, ¿cómo te fue? Sí, mira, de nuevo está con la misma cuestión. No le va a resultar. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Estoy usando mi voz y mi boca para vida o para muerte? ¿Amén qué? ¿Para vida o para muerte? No, pues lo estoy usando para muerte porque estoy negando lo que dije, pues. Aquí estoy. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, porque la palabra de Dios es para vida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en fe, por favor, silencio. Gracias. Pueden jugar el otro set, ¿ya? Entonces, cuando se ponen de acuerdo para vida, porque nos ponemos de acuerdo a lo que Dios ha dicho, entonces estamos declarando vida. Y no podemos usar esa misma boquita para declarar muerte. Entonces, por eso digo que la oración de acuerdo no solamente en el momento en que oramos, sino que nos preparamos. De hecho, por ejemplo, hay hombres de Dios que con sus esposas han dado muy buenos ejemplos de oraciones de acuerdo. Ellos se ponían a estudiar la palabra antes de ponerse de acuerdo. Luego que estudiaban la palabra antes de ponerse de acuerdo, ellos oraban en base a lo que estaba escrito. Y luego ellos seguían hablando lo mismo. Porque si, por ejemplo, uno de los dos decía, pucha, vamos a ver qué pasa, po, ¿cierto? Y el otro está diciendo, sí, Señor, lo tengo, amén. Entonces tenemos un problema. Nos dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, es muy importante lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos diciendo, las palabras que nosotros estamos ocupando, porque como les digo, a veces se ponen de acuerdo en el momento de orar, pero después con sus propias palabras deshacen esa oración. Entonces cosechan muerte, después dicen, esta cosa de la oración y la fe no funciona. No, el que no funciona eres tú y habría que orar por tu cerebro. ¿Por qué? Porque es fácil. No es complicado, porque si estamos diciendo que es rojo, esta cintita es roja, entonces la cintita es roja. No, pues, pero es que yo soy daltónico, pastora. Bueno, entonces si eres daltónico, ¿puedes confiar en tus ojos? Ok. Si estás en depresión, ¿puedes confiar en tus emociones? Entonces, ¿qué vas a hablar? ¿Se dan cuenta? A veces las cosas externas nos tratan de mostrar una realidad que no es la realidad que nosotros hemos creído y que hemos llamado a que se cumpla. Y si nosotros hemos hablado algo con respecto a eso, entonces nosotros seguimos parados. Nosotros somos de los que morimos con las botas puestas. O sea, yo creo hasta el final. Después, si no resulta después en el cielo, averiguaré por qué.
pero yo no voy a usar mi boca para decir lo contrario. De repente nosotros somos muy livianos con nuestras palabras. Somos muy livianos en muchas cosas. Por ejemplo, yo les he contado cuando se perdió la perlita de mi aro. Hay una perlita del aro que se cayó. Y yo la andaba buscando por la casa. Se parece a la parábola, ¿cierto? Que se perdió la moneda de oro. Yo andaba buscando mi perla por todas partes. Porque tengo mucho cariño por ese arito. Entonces, todos me decían, no, si una perla se cayó, la aspiradora se la llevó, el viento se la llevó, no sé. Todo se desapareció y decía, no, yo no he perdido mi perla aparece. Entonces, estoy limpiando la tina del baño y levanto esa gomita que se pone abajo, ¿cierto? Y está la perla ahí. Digo, mi perla. Y entonces toda la casa, miren, mi perla. La encontré, no se perdió. No damos por perdidas las cosas. Nos damos por perdidas, pero a veces con nuestras palabras nos dicen, no, si yo tengo fe que voy a encontrarlo. Y luego estamos contando a otro como lo de las llaves, perdí mis llaves. Y le decía, no, no las perdiste, las vas a encontrar. Y él me decía, no, si yo nunca he perdido las llaves, por eso no las has perdido, no las has encontrado todavía, ya las vas a encontrar. Entonces, y las encontró. A pesar de que se había revisado una y otra vez a lo mejor, y a nosotros también a veces nos pasa, que pasamos por alto ciertas cosas y no nos damos cuenta. Pero no damos por perdido algo. Ahora, este acuerdo no puede ser para manipular a un ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser para manipular una persona? No, es que yo quiero que esta persona, yo me voy a poner de acuerdo con mi hermano para que esta persona haga esto. ¿Esa oración de acuerdo funcionará? ¿Por qué no? Porque las personas tienen libertad. Y si Dios no manipula a las personas, a la gente, nosotros tampoco. Cada persona tiene libertad. Lo que nosotros podemos hacer es limpiar alrededor de las personas. Cuando hay influencias, cuando hay circunstancias, cuando hay cosas. Pero no podemos orar para que esa persona haga algo que yo quiero que haga. Si no, es brujería. Y estamos en el lado equivocado. ¿Cierto? Tendríamos que tener una tiendita, una bolita de esas de cristal y estaríamos ganando más plata seguramente porque cobran súper caro. Entonces, la vida y la muerte está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas veces no nos damos cuenta y cuando creemos que estamos haciendo una oración de acuerdo, pero en realidad no la estamos haciendo porque dice que cuando tú en el verso 19 de Mateo 18, dice, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Punto final. Está hecho. Entonces, no hay un quizás, tal vez, no sé. No, está hecho. ¿Por qué? Porque dice que es concedido por el Padre que está en los cielos. Ahora, ¿concedido qué? Por ejemplo, que en el Copland con su esposa Gloria, antes de hacer una oración de acuerdo, normalmente estudiaban este verso. Kenneth Hagin con su esposa Oreta, antes de hacer una oración de acuerdo, estudiaban estos versos. Por ejemplo, cuando ellos creían por finanzas, entonces ellos usaban Filipenses 4:19, que casi todos nosotros conocemos Filipenses 4:19, ¿cierto? Mi Dios pues suplirá, ¿de acuerdo? En Cristo Jesús, ¿cierto? Esa es la versión que conocemos más que la Reina Valera. Pero si nosotros vamos a usar Filipenses 4:19, vamos a usar en escritura para apoyarnos, para hacer una oración de acuerdo, no podemos sacar de contexto la escritura para usarla a nuestro favor. Por ejemplo, Filipenses 4, verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues ¿qué? Pues lo anterior, porque ellos tienen, ¿qué han hecho? Han estado ofrendando para Pablo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, a veces nosotros tomamos este verso y lo queremos hacer que funcione cuando no hemos puesto ninguna semilla y nos paramos frente al campo y decimos, choclo, ven a mí, ¿cierto? Y no hay semilla de choclo. Entonces, aquí Pablo está diciendo que esto va a suceder en consecuencia de que ellos entraron en la razón de dar y recibir, entienden el dar y recibir, o sea, entienden la siembra y la cosecha. Por lo tanto, Dios va a suplir todo lo que ellos necesiten. No dice montos, por si acaso, porque esto no se trata de montos. ¿Okay? Ellos entraron en la razón del dar y recibir. Entonces, si yo estoy creyendo por finanzas y quiero usar este verso, debería estar entonces cumpliendo los versos anteriores, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de esto es, como lo hacía el hermano Hagan, nos da un ejemplo. Dice, acordamos basados en Filipenses 4:19 y en Mateo 18:19, ¿cuál? El que decía que atemos en la tierra, ¿cierto? Y queda atado en el cielo, ese verso, ¿cierto? Y dice, y el 19 dice que si nos ponemos de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, el Señor lo hará, ¿cierto? Dice, suplirá todas nuestras necesidades y estamos de acuerdo en que nuestras necesidades financieras serán satisfechas de acuerdo a tu voluntad. Creemos y recibimos por tal monto, ¿cierto? Establecido en este acuerdo, en el nombre de Jesús. Amén. A veces nosotros le decimos, Señor, creo, Señor, por este monto de dinero. O sea, perdón, decimos, Señor, yo creo porque paguen mis deudas. ¿Cuántas son las deudas? Señor, quiero que me des el dinero para comprar pasajes. ¿Cuánto valen los pasajes? Señor, quiero un auto. ¿Cuál auto? Rojo con ruedas verdes. Ya, ¿qué marca? ¿Qué año? ¿Cierto? Entonces, a veces hacemos oraciones que son, cuando hacemos una oración de acuerdo, es una oración específica por algo. Entonces especificamos directamente, por eso dice, creo por este monto, porque ellos se ponían de acuerdo, estas dos personas que hicieron esta oración, que es un ejemplo, ¿okay? No es para que ustedes hagan la misma, sino que es un ejemplo, ellos establecían esto y ellos decían, ¿por qué? Porque estaban creyendo por un monto de dinero que viniese a sus vidas. Entonces, ellos primero tenían que ver qué es lo que necesitaban. A mí me pasó esto. Una historia larga, ¿cómo la puedo hacer corta? Okay. Cuando nosotros queríamos entrar a la escuela de ministerio, nosotros tuvimos que creer que mi esposo lo echaran del trabajo. Cuando lo echaron del trabajo, él estaba feliz, teníamos que creer para que nos pagaran el finiquito. Porque esa empresa, apenas lo echó a él, quebró. Porque nosotros orábamos y esa empresa yo creo que estaba en pie solamente porque estaba él dentro. Cuando él salió, esa empresa quebró. Entonces nosotros dijimos, a nosotros nos van a pagar el finiquito con plata porque nosotros necesitamos plata. Entonces yo quería hacer la ampliación de mi cocina. Yo iba al patio con una tiza y con una wincha y yo marcaba, decía, esta es la medida que necesito, aquí va a ir la cocina, aquí va a estar el lavaplatos, aquí va a estar esto, aquí va a estar la puerta, y cuando llegaban a veces a la casa veían el patio todo rayado con tiza, ¿ya? Entonces, resultó que entramos a estudiar a la escuela de ministerio, y había que pagar la escuela, y la escuela era a mediodía, de martes a viernes, por lo tanto, él no podía trabajar. Entonces, o era escuela de ministerio o era cocina. Y elegimos escuela de ministerio. Y quedaba un poquito de eso, y yo pensaba adelantar mi cocina, pero en realidad lo que hicimos fue ahorrarla,
Él decidió que lo ahorráramos y que lo tuviésemos ahí, que finalmente fue una muy buena decisión porque después hizo falta. Si no hubiésemos hecho la cocina, habríamos tenido que comer cocina. Entonces, yo fui así como indignada donde mi líder. Le dije, quiero hacer una pregunta. Me dijo, sí. ¿Sabes qué? Mi esposo habíamos quedado de acuerdo en esto y luego él decidió esto. Entonces él me dijo, ¿tú has creído por tu cocina? Entonces yo le dije, sí. Entonces tuya, ¿cierto? Sí. ¿Es tuya si viene ahora o viene más adelante? Porque tú ya creíste por ella. Y le dije, sí, gracias. Entonces me dijo, ¿nada más? No, le dije, no necesito nada más, es mía. No importa si es con ese dinero o con otro dinero. Bueno, lo extraordinario de esto es que un día llegó alguien y me dijo, te quiero regalar toda la obra gruesa para tu cocina. Y yo le dije, no es necesario. Dijo, es que yo quiero regalarte. Ya, ok, hágalo. Hicimos toda la obra gruesa de la cocina. Después alguien vino y me dijo, te quiero regalar la cerámica para la cocina. Ah, primero me regalaron el techo. Luego la obra gruesa. Luego alguien me regaló la cerámica para el piso de la cocina. Y yo tenía toda la cocina estucada con el cemento vivo, que le llaman, porque cuando tú quieres poner cerámica, esa es la mejor forma, de tener el muro de esa forma para poder trabajarlo. Entonces me quedé así, pues, puse mis cosas en la cocina, todo, la cocina ya estaba funcionando, todo lo demás. Y un día mi esposo me dice, ¿y cuándo vas a creer por las cerámicas de la cocina? Entonces yo dije, no, si yo creí por eso. Y me dijo, ¿cuántos metros son? No sé. Entonces, ¿qué hice? Saqué la wincha. Si ustedes no me creen, yo ando hasta con una wincha en mi cartera. Ya, saqué la wincha y empecé a medir y a anotar. Necesito tantos metros cuadrados. Al otro día me llama alguien por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a estar de cumpleaños, te quiero regalar las cerámicas para la cocina. ¿Cuántos metros son? Y saqué mi hoja. Tantos metros. Me dijo, sí, te lo regalo. Anda a elegirlo. ¿Se dan cuenta? La fe no es algo en el aire. La fe es específica. Entonces, llegaron las cerámicas y alguien me dijo, yo te voy a regalar toda la instalación. Y lo instalamos juntos. Y las cerámicas ahora están en la cocina. Y la cocina está hecha. ¿Fue ese año? No, pero la cocina era mía. No importa si lo veía ahí o no, yo pasaba por el patio y decía, aquí va a estar la cocina, aquí va a estar esto, aquí va a estar esto. Mi cocina, mi cocina, mi cocina, mi cocina. Porque la cocina que yo tenía antes, cuando estaba embarazada era yo nomás. Nadie más entraba a esa cocina. Entonces había que tener una cocina un poquito más grande. Y se hizo la cocina. La fe es específica. Entonces, si tú quieres ponerte ¿de acuerdo en qué? ¿En qué? ¿Qué dice Dios al respecto? Si ni siquiera hemos buscado qué dice Dios al respecto, ¿cómo sé que Dios me lo va a dar? Entonces, somos específicos en eso. Ahora, si una amiga nos pide que nos pongamos de acuerdo en oración, entonces yo me voy a asegurar estar hablando de acuerdo a la oración que hice. Ahora, si yo le pido a alguien oración, yo tengo que saber con quién me pongo de acuerdo. Porque a veces sucede, después vamos a ver otro tipo de oración que involucra a mucha gente, pero a veces sucede que tú has creído por algo y tú le cuentas a mucha gente y hay muchas palabras dando vuelta alrededor. Entonces, es como José, ¿cierto? Que contó sus sueños y le echaron abajo todos sus sueños. A veces no hay que hablar tanto. A veces hay que reservarse ciertas cosas. Yo soy bastante reservada en algunas cosas. Y las hablo con personas específicas solamente. ¿Sabes qué? Tengo este anhelo en mi corazón. ¿Sabes qué? Esto es lo que el Señor me ha dicho que haga. O esto es lo que yo le he creído al Señor. Y si me tengo que poner de acuerdo con alguien, busco ese tipo de persona. No llamo por teléfono a la radio
me van a disculpar, pero yo sé que el pastor Juan Carlos tiene un programa de radio, pero nosotros en la radio no hacemos cadena de oración por nadie. ¿Ok? Porque la oración de acuerdo no es 20.000 personas poniéndose de acuerdo, son 2 de acuerdo. Entonces, para que 40 personas estén orando por mí, cosas distintas. Uno, Señor, llévatelo si es su voluntad, el otro es sano por las llagas de Jesús, el otro, mándalo a China, Señor, cualquier cosa. No, yo prefiero gente específica a quien decirle, porque es una oración importante. No cualquiera va a hacer esta oración o la va a entender en su totalidad. Entonces, nosotros, la oración de acuerdo no es que oramos por alguien, sino que estamos orando por una situación específica que nos ponemos de acuerdo a través de la palabra de Dios. No estamos manipulando gente, ¿cierto? Y si nosotros cuando decimos al final amén, es porque decimos así sea. Así es. Sí, Señor. Amén. Caso cerrado, como dicen algunas personas, ¿cierto? Se acabó. Eso es. No hay más discusión al respecto. Lo creí, es mío, viene para mí. Ahora, luego está la oración unida. Entonces alguien dijo que la oración unida jamás será vencida. Nada, eso es propaganda. La oración unida. Hechos 4, 24 al 31. Hechos 4, 24 al 31. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Hechos 4, 24 al 31. Hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno en contra. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, esta es una oración en que todos, dice el primer verso, dice, alzaron unánimes la voz. Esta oración, por ejemplo, la podríamos hacer aquí todos juntos, ¿ya? Pero tiene una característica. Todos ellos levantaron la voz, todos ellos estaban en un mismo corazón, en un mismo sentir. ¿Se acuerdan cuando leímos la oración de acuerdo que decía en una misma sinfonía, en una misma armonía? Cuando nosotros estamos cantando aquí a veces y uno de nosotros desafina o algún instrumento desafina, inmediatamente suena así como, ¿cierto? Puede ser la mejor orquesta, pero de repente tú escuchas que un violín hizo y tú así como, ¡oh! Como que es como lo que dice Proverbios, ¿cierto? Que una mosca puede echar a perder el perfume del perfumador, todo el perfume del perfumador, ¿cierto? O sea, una sola mosca puede embarrar todo. Entonces, en una oración de este tipo no puede haber nadie que desentone. No puede haber nadie que reme para el otro lado. No puede haber nadie que esté dudando. Aquí todos levantaron la voz, hablaron lo mismo, se pusieron de acuerdo, afirmaron sus palabras. Y sucedió. ¿Qué sucedió? La respuesta de esa oración no fue el temblor. ¿Ya? O sea, si yo me pongo a orar aquí, puede que tiemble, puede que no. A veces nosotros estamos buscando las señales físicas de algo. Cuando nosotros sabemos que tenemos porque conocemos a nuestro Señor, no porque hay algo físico que esté sucediendo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a lo natural que siempre buscamos lo natural. Ellos estaban ahí y tembló.
¿Por qué tembló? No sé, pero tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Significa que cada vez que alguien se ponga de acuerdo de esta forma va a temblar y van a ser llenos del Espíritu Santo? No. Pero en esa ocasión sucedió. Si hubiese aparecido un ángel, bueno, cada vez que se ora tiene que aparecer un ángel, no. ¿Cuál es la respuesta a esta oración? Hechos 5, estábamos en el 4, ¿cierto? Hechos 5, 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, ¿se cumplió esa oración? Sí, pero se dan cuenta que esto tiene otra connotación porque están todos unánimes, levantan la voz todos en un mismo sentir. Es como los otros son dos que están cantando, uno está haciendo primera y el otro está haciendo segunda. Pero aquí es una orquesta. Aquí son muchos que están en el mismo tono, en la misma nota quizás, pero están todos unánimes, entonces suena al unísono. No sé si usted alguna vez ha estado en un coro, pero cuando hay un director de coro, el director de coro la lleva, porque él se para delante tuyo y te hace así, y tú estás, ¿cierto? Y cuando te hace, y tú empiezas a cantar, pero cuando él se para y hace, todo silencio. Es como que tuviera poder en las manos, ¿cierto? Pero en realidad lo que está sucediendo es que están todos siguiendo una misma instrucción. ¿Cuál era la instrucción que siguieron aquí? La que les inspiró el Espíritu Santo. Además, hace algo muy parecido que la otra, porque cita las Escrituras, ¿cierto? Empieza a decir, dice, Señor, porque tú dijiste, por boca de tu siervo David, Señor, tú dijiste, y pasó esto. Y nosotros oramos, porque Él dijo que si ellos predicaban la palabra, las señales los seguirían. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Están pidiendo algo dentro de su voluntad o no? Sí. Y vieron el resultado de eso. Entonces, esto no es una cadena de oración. No sé si alguna vez usted participó en una cadena de oración. Yo sí. ¿Ya? Y nos daban turnos y horas, ¿ya? Decían, vamos a orar 24 horas por esto, y tú, ¿qué hora tomas tú? Y a veces la sorteábamos y a veces no. Entonces, era una cosa, y tú, si te tocaba a las 4 de la mañana orar por 1 hora y te quedabas dormido, te sentías pero lo más condenado que había en la tierra, o sea, no había nadie peor que tú pisando este planeta. Entonces, era una cosa pero horrorosa. Cuando lo único que necesitábamos era quizás una oración de acuerdo o haber estado todos en un mismo espíritu, ¿cierto? A veces las personas descansan. Cuando una persona es nueva en el Señor, tú entiendes que esa persona hay cosas que no sabe, entonces te dice, ¿puedes orar por esto? Y tú con gusto le dices que sí, porque está aprendiendo. Pero hay gente que toma esto como un hábito. Entonces, ven que ciertas personas en la iglesia son como más buenas para orar, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que sabe cómo hablar con el Señor, ¿cierto? Tiene el teléfono rojo. Entonces tiene línea directa con el Señor esta persona. Y aquí en la iglesia una vez sucedió un caso así, que había una persona que comenzó a recibir revelación de parte del Señor, el Señor le mostraba algunas cosas. Entonces, ¿qué hizo la gente? Empezó a ir a esa persona a consultar, igual como si fuese una divina. Iba a consultar y le decía, ¿sabes qué? Tengo este problema. ¿Tú recibes algo? No es lo mismo que una consulta de la Sulma, es lo mismo que la Sulma, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué percibes con respecto a esto? Entonces ella le decía, voy a orar. Y empezaba, ¿cierto? Y ¿saben qué pasó? Que la gente
siempre busca un intercesor. Porque es la naturaleza, porque ¿cuál es el engaño de Satanás? Tú no eres igual que el otro. Dios escucha más a ese que a ti, porque a ti te falta algo. Sigue siendo el mismo engaño. Nosotros tenemos un intercesor, que es Jesucristo. No hay otro. Sí, vamos a estudiar la oración de intercesión cuando tú te pones en el lugar de otro, pero es guiado por Dios. Entonces, la gente en lo natural, ¿qué hace? Cuando muchos de nosotros crecimos en una iglesia católica, ¿qué hacíamos? Nos íbamos directo al Padre, porque Dios está enojado. Es un viejito, gruñón, enojado y ocupado. Entonces había que pedir a través del Hijo. Pero el Hijo parece que también era medio malas pulgas. Entonces, digámosle a la mamá, ¿cierto? Digámosle a la mamá para que la mamá interceda a través del Hijo y hable con el papá. O sea, llevamos nosotros las cosas naturales al ámbito espiritual. O si no, pidámosle al Tata, porque el Tata es buena onda, el Tata es bueno, es tan bueno el Tata que ya se ganó un pedacito de cielo. Entonces, que el Tata hable con Dios. Entonces buscamos un santo, un intercesor delante del Señor. Y llegamos al Evangelio y seguimos pagando manda, seguimos buscando intercesores, seguimos tratando de que otro converse con Dios en vez de nosotros y que nuestras oraciones, una vez un pastor dice que una hermana puso en un sobre, le puso una ofrenda X. Y venía adentro, al lado de la ofrenda venía un papelito con una lista de cosas. Entonces le dijo, tome pastor, y le pasó el sobre. Entonces él lo abrió y le dijo, y hermana, y esta lista le dijo, para que ore por mí. Entonces el pastor le dijo, hermana, yo cobro más caro. Y le devolvió pero era un chiste, ¿cierto? Porque no cobramos por ese tipo de cosas. Pero eso es lo que hace la gente. Es que yo diezmo, pues. Que oren por mí en la iglesia. Es que yo ofrendo. Que oren por mí. No, pues yo ayudo, yo hago el aseo. Que se mueva la iglesia por mí. Yo voy todos los domingos. ¿Qué se creen? No me miren con esos ojos, ustedes también lo han hecho. Al principio nomás. Pero ponemos y decimos, no, pues, si yo soy miembro de la iglesia, ¿cómo no van a orar por mí? ¿Cómo no van a hacer algo por mí? Cuando tenemos el puente vivo, que es Jesucristo, y tenemos entrada libre al trono de la gracia, ¿cierto? Pero como estamos tan acostumbrados a delegar en otro nuestras responsabilidades, y que es como el varón que le dice a la mujer, ora tú. ¿Cómo no escuchaste de Dios? Le dicen a la mujer. ¿Y cómo tú no oras? Le responde la mujer al hombre. ¿Que acaso yo soy tu auricular del cielo? O sea, ¿quién es el sacerdote del hogar? Para algunas cosas sí, y para otras cosas no. No, es para todo. Entonces, siempre estamos buscando a alguien, porque cuando no entendemos nuestra posición en Cristo, que fue una de las primeras cosas que hablamos cuando estábamos estudiando oración, entonces creemos que hay alguien que está más capacitado que nosotros o que tiene más mérito delante del Señor que nosotros para levantar esa oración. Ahora, hay otra cosa. Hay personas que dicen, es que yo no sé orar, porque creen que orar es como decir todas estas palabras raras y, oh, excelentísimo Padre, ¿cierto? Como el chiste que hicieron los niños para el día del papá acá adelante, ¿cierto? Muy parecido a eso. Entonces, no. Dios es sencillo. Dios te escucha todo lo que tú dices. Él está contigo siempre. Entonces, ¿por qué cuando vas a hablar con Él tienes que poner un tono de voz diferente? Tienes que usar palabras que nunca usas, palabras rebuscadas. ¿Para qué?
No, usa las palabras de Él cuando tienes que ponerte de acuerdo o pedir de acuerdo a algo que esté escrito. Pero no necesitas eso. Entonces hay mucha gente que no pide al Señor, no va directamente al Señor porque cree que la hoja de requisitos no está completa. Pero en Cristo, Él hizo que tu hoja de requisitos esté completa. Entonces, cuando tú vas y haces este tipo de oración que Jesús dijo que hiciéramos, ya está el timbre puesto, aceptado. Porque Él hizo el camino por nosotros. Él hizo los méritos que había que hacer. Entonces, no se trata de qué versión uso de la Biblia. Y si lo parafraseo, pastora, parafrasea todo lo que quieras. La cosa es que haya verdad en eso que tú estás diciendo. Que sea la voluntad de Dios con respecto a eso que tú estás diciendo. A lo mejor no te acuerdas de todo el versículo al tiro. Pero crees que Dios lo hizo. A lo mejor se te olvidaron, no sé, 3 palabras. ¿Qué importa? Porque tú crees que cuando estés arriba en el cielo el Señor te va a decir, ¿me vas a hablar en la Reina Valera 60, en la NTV o en la NBI? No. Pero a veces lo complicamos todo. Entonces, piensen que estas personas que estaban allí, en ese momento eran un grupo muy pequeño de gente. Dice que cuando Pedro, cuando el Señor fue tomado, ¿cierto? Y fue llevado a los cielos, habían alrededor de 500 personas que fueron testigos oculares de eso. Y en el aposento alto solamente habían 120. O sea, ya habían algunos que se había demorado mucho el Señor, ¿cierto? En su promesa. Entonces, luego son todos, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo en el aposento alto y más o menos se convierte en 3.000. Pero 3.000 para la población que había en ese momento aún era pequeño, un pequeño número. Entonces, hubiese sido fácil apagar esto. Pero finalmente no se pudo. No se pudo apagar, no se pudo tapar, no se pudo, después, ya que no pudieron a la buena, ¿cierto? Trataron de matarlos a todos, los empezaron a perseguir y lo único que resultó fue que los esparcieron por todos lados y a donde ellos iban predicaban y más se convertían y más se convertían hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces siguen habiendo prodigios y milagros. Ellos pedían denuedo. Fíjense que no pedían osadía. ¿Por qué no piden osadía? ¿Qué es lo que te hace osado? Lo que te hace osado es conocer a tu Dios. Por eso que tú vas y dices, ¿sabes qué? Escuchas a alguien y dices, ¿sabes qué? Yo tengo la solución para esto. ¿Por qué? Porque conoces, porque sabes. Y eso te hace osado. Lo que ellos pedían era de nuevo hablar de una manera que la gente lo pudiera recibir. Porque a veces no somos muy buenos para el hablamiento, ¿cierto? Entonces, a veces nos cuesta eso, un poco. Y en el fondo eso era lo que ellos estaban pidiendo. Padre, que podamos explicar esto de una forma que ellos lo puedan entender. Padre, que cuando yo abra mi boca, Señor, tú estés allí conmigo y me ayudes a expresarme de la manera correcta. Pero osadía ellos tenían, porque lo conocían. Entonces, cuando ellos hicieron esta oración, ellos sabían, o sea, ellos no encontraban un paralítico y lo miraban, así como Pedro, Juan, y así como tú, o este otro. Así, ¿quién va a poner las manos? ¿Quién le va a predicar a este? Entonces decía, los dolores de cabeza decía Timoteo, yo, que eran más incrédulos, ¿cierto? Entonces, dolores de cabeza, Timoteo. Entonces, no, eran osados, porque conocían. Solamente estaban pidiendo. Y en realidad lo que estaban haciendo era ponerse de acuerdo con Dios. Señor, tú dijiste esto, nosotros somos osados, danos de nuevo, nosotros vamos a hablar la palabra y vienen las señales y los prodigios y los milagros. Porque de eso se trata el Evangelio. Entonces, nunca pensemos que no estamos capacitados para hacer una oración.
nunca pensemos que hay otra persona que está más capacitada. Bueno, el fin de la historia que estaba contando delante fue que esta persona comenzó a meterse como no tenía una base doctrinal muy fuerte y tenía un orgullo muy alto, empezó a escuchar otros espíritus que hablaban. Entonces a veces escuchaba de Dios, a veces escuchaba de otros espíritus. Y cuando le dijimos que eso estaba sucediendo, porque el Señor nos mostró que eso estaba sucediendo, no porque no queríamos que alguien opacara a otra persona, porque cuando tú tienes claro quién eres en Cristo, no tienes miedo de que alguien te opaque, todo lo contrario. Cualquier papá quiere que su hijo sea mejor, ¿cierto? Entonces, si se levanta un tremendo predicador de aquí, gloria a Dios, qué bueno, aleluya, que vaya y lo apoyamos, ¿cierto? No es como, tú no, pues si yo soy la estrella del asunto. No, no se trata de eso aquí. La única estrella es Jesús. Entonces, y dijo, yo no estoy escuchando, hermana, vimos esto, recibimos esto en oración, lo vimos, tuvimos una visión al respecto. Tienes que tener cuidado con esto, porque el Espíritu Santo te puede usar de cierta forma, en el sentido de que fluyes en ciertas manifestaciones del Espíritu Santo, pero tú tienes que saber cuándo es el Señor y no estar, ¿cómo lo puedo decir? No es a tu antojo, en el sentido de que, yo quiero recibir una revelación con respecto a este hermano, yo quiero recibir una revelación con respecto... No, el Espíritu Santo te va a ir mostrando, ¿ya? Pero no es algo que tú manipules, sino es algo que viene de Dios. Entonces, lo que estaba sucediendo era que se estaban manipulando ciertas situaciones, habían ciertas respuestas de oración que estaban fuera totalmente de la palabra, ¿ya? Y obviamente ahí había una luz roja que se estaba encendiendo. Ahora, usted me puede decir, pero pastora, yo tuve un sueño. Sí, yo también he tenido montones de sueños. Yo sueño que una vez soñé que era aceituna y que estaba en un bol de lechuga. Y alguien me quería comer. ¿Y? ¿Soy aceituna o no? No. Gloria a Dios. No estoy bromeando, yo soñé eso. Entonces, pero pastora, es que yo lo vi, bueno, Satanás también le mostró a Jesús, le dijo, mira, aquí están todos los reinos, todas las cosas. ¿No fue eso una visión? O sea, ¿también Satanás te puede mostrar cosas? Sí. Entonces, ¿cuál es tu parámetro seguro? Pastora, es que yo escuché. No me digan ahora que Satanás es mudo. Sí, escuchó. No es que no crea que vio, no es que no crea que soñó, no es que no crea que escuchó. ¿Estás de acuerdo a lo que está escrito? Ese es el punto. Y de donde vienen doctrinas raras es por gente que está hablando algo que no está escrito, no está dentro de los parámetros que Dios dio. No está escrito todo, pero hay ciertos parámetros que fueron dados para nuestra seguridad. Entonces, ustedes se imaginarán que eso terminó mal. Cuando una persona es orgullosa no acepta la corrección. Porque lo que nosotros queríamos era enseñarle, porque veíamos que había mucho potencial en esa persona. Y todos nos hemos equivocado alguna vez, ¿cierto? Entonces había que enseñarle nomás. No quiso. Y lamentablemente el fin fue peor. Entonces, los dejé tristes. A ver, ¿cómo les cuento algo así como alegre? Me quedan 5 minutos para contarles algo alegre. A ver. Otra historia alegre. No se me ocurre ninguna. A ver, ¿qué voy a hacer? Pero a pesar de que nosotros podemos cometer errores, a pesar de que estamos avanzando, ¿cierto? A veces en el conocimiento de ciertas cosas que no manejábamos, lo importante es que cuando hay un corazón correcto, Dios puede trabajar con esa persona, ¿ya? Entonces, puede que a lo mejor antes tú orabas así todo, Señor, no importa si es tu voluntad, ahora estás aprendiendo un poquito mejor. Más adelante vas a tener más luz con respecto a otras cosas.
Pero lo importante es que tú lo vayas recibiendo esa corrección y aplicándola en tu vida. No hagas nada con tener esto, un montón de información en tu cabeza si nunca la usas. Entonces, usa la oración de fe, usa la oración de acuerdo, usa la oración, bueno, unánime fue algo espontáneo del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero usemos las herramientas que estamos recibiendo. No quiero entrar en otro tipo de oración porque ya tengo que empezar a explicar otro tipo de cosas. Y eso vamos a seguir el próximo miércoles. Pero lo que sí quiero hacerles ver es que si nosotros tomamos un verso de la Biblia, porque hay mucha gente que usa todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o usa mi Dios pues suplirá, ¿cierto? Pero a veces no entendemos los contextos. Entonces, queremos orar con respecto a algo, entonces usemos los contextos correctos, usemos una base escritural correcta y no es, mire, el único que está apurado en todo esto no es Dios. Tómese el tiempo que tenga, si necesita, porque a veces nuestra cabeza está corriendo demasiado rápido. Si necesita parar, leer la escritura y después orar, hágalo. No tiene nada de malo que lo haga. Y si su oración es, Señor, aquí está escrito que tú harás esto y yo lo creo, amén. Eso es suficiente. No necesita otras palabras. ¿Ya? La fe es simple. La fe es muy simple. Nosotros lo complicamos todo. Y si nosotros estamos orando, por ejemplo, oramos los martes en la mañana, oramos los días domingos en la mañana, venimos a orar por el plan de Dios y nos venimos a ser disponibles para el Espíritu Santo, ¿cierto? Y para el Señor, para que oremos lo que Él quiere que en ese momento oremos, ¿cierto? A veces nosotros no nos damos ni cuenta y empezamos a fluir en diferentes tipos de oraciones. A veces tenemos que hacer declaraciones de fe, a veces estamos orando por alguien, intercediendo, y no es algo que tú dices, voy a hacer esto. No, tú fluyes con el Señor sencillamente. Entonces, es un fluir, es fácil. Solamente los separamos para estudiar y porque en algunos casos específicos necesitamos oraciones específicas, pero no es algo complicado. ¿Les parece? ¿Sí? Y como decía el dicho, decía, y lo pasamos por un zapatito roto y el otro miércoles les cuento otro. ¿Ya? La próxima semana vamos a estudiar la oración de súplica y por qué cosas se pueden suplicar, por quiénes podemos suplicar. La oración, cuando la Biblia dice ruego, y la siguiente va a ser la intercesión. Y ese va a sacar chispa. Porque a veces usamos mal algunos términos y nos acreditamos algo que no nos corresponde, ¿cierto? Porque todos somos, de alguna manera, intercesores por nuestros hermanos.